Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy, muy bien. Vamos a continuar con el capítulo 2 del manual de discipulado que redacté hace poquito, ¿verdad? Es un manual súper simple, no es la gran cosa, pero tiene, digamos, resumida ciertas ideas fundamentales de la doctrina cristiana, la doctrina ortodoxa. Hay algunos me discutirán si es ortodoxa o no, pero después lo vamos a ir discutiendo y vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ver el capítulo 2 que es la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que es la Biblia en términos generales, ¿verdad? Y lo que debemos como cristianos confesar acerca de las Escrituras en virtud de lo que ella nos revela de sí misma. Porque recordemos que es la palabra de Dios y como tal, la palabra de Dios no... a mí, yo lo digo de esta manera, como forma, digamos, para entenderlo. La palabra de Dios hereda, en cierta medida, la, la naturaleza de Dios, porque es Dios hablando, entonces es divina y por tanto tiene las características eh, de Dios, en el sentido que es infalible, perfecta, no hierra, ¿verdad? Tiene un conocimiento absoluto, porque es Dios hablando. Ahora, hay un error que puede cometerse sutilmente, ¿verdad? Que podemos caer en una especie de idolatría, de creer de que esto que tenemos acá, ¿verdad? Se convierta como en un ídolo, como en un dios, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Ojo ahí, porque algunos se toman de esta sutileza para decir que los protestantes o los evangélicos, los calvinistas o los cristianos más, digamos, teonomistas o reconstruccionistas, convierten esto en un dios. Pero este objeto en sí no lo confesamos nosotros como si fuese Dios, no. Esto registra la palabra infalible de Dios, ¿no? Esto está registrado en digamos, la palabra eh, codificada, por decirlo de alguna manera, el lenguaje, infalible de Dios nuestro Señor y tiene un mensaje claro, y ese mensaje es infalible. Cada palabra codificada en los textos originales, por supuesto, en el hebreo, en el arameo y en el griego, son infalibles en su mensaje, perfectos, han sido inspirados por Dios. Eh, y, y ese trae el mensaje infalible, cada palabra, cada significado tiene una autoridad divina, absoluta, en ese sentido, ¿no? Pero no tratamos esto como si fuese Dios, porque de lo contrario entonces no lo podríamos tocar, no lo podríamos, digamos, escudriñar, se puede ejercer dominio sobre Dios, ¿no? Sino que es un documento que Dios nos entregó con su palabra infalible para que nosotros lo estudiemos, ¿verdad? Para que nosotros lo analicemos, lo midamos, lo, lo, eh, lo interpretemos, ¿verdad? Y aprendamos de él, ¿no? Pero no nos equivoquemos con creer de que porque tienes una Biblia abierta en tu casa, tienes, digamos, una especie de poder especial. No, un símbolo, claro, que puede ser un símbolo, ¿no? Un símbolo que no tiene ningún poder en sí mismo, sino que trata de entregar un mensaje a quienes lo ven, de que en esta casa nosotros nos dirigimos según la palabra de Dios. Ahí estaría correctamente, ¿verdad? Pero no que esa palabra abierta en el Salmo 91, creo que es donde la mayoría de los católicos la tienen abierta, creen que con eso van a ahuyentar a algún demonio o malos espíritus. No, no tiene nada que ver eso. Es una tontería. De hecho, hay versiones de la Biblia que son satánicas prácticamente, como la NBI, entre otras traducciones, según la opinión de un servidor, ¿no? Uno dirá, no, ¿cómo se me ocurre decir eso? Bueno, eso es discusión para otro momento, ¿ya? Bueno, vamos a entrar a la lectura de este capítulo. Yo creo que vamos a ver dos partes, las dos partes primero, y en otro video vamos a ver las otras dos partes, ¿ya? Porque si no nos vamos a alargar demasiado con eh, con este video, y no es la idea, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar la palabra, la parte del capítulo de la palabra de Dios, la Biblia. Habiendo establecido que el Dios Trino es el soberano creador de todas las cosas, la siguiente pregunta es fundamental, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Ha hablado este Dios del cual hemos hablado? ¿Se nos ha revelado en la idea? Si el universo es su creación y nosotros sus criaturas, una existencia sin una palabra de nuestro creador sería una existencia sin ley, sin significado y sin esperanza. ¿Qué queremos decir aquí?
Si Dios no ha revelado nada con respecto al propósito y significado de la creación en sí misma, en términos generales, como también en términos particulares, si Dios no nos ha dado una palabra con respecto a cómo debemos vivir como criaturas, si Dios no nos ha revelado nada de su ser, entonces es imposible que exista moral, ley, significado, de que algo tenga sentido. No seríamos capaces de identificar el sentido. Seríamos huérfanos cósmicos, abandonados a nuestras propias conjeturas falibles. Pero ojo aquí, hay dos tipos de revelación. Aquí no lo trato en este capítulo porque nuevamente este es un manual pequeño y discipulado para entregar las doctrinas que yo creo que son más urgentes. Esta parte que vamos a comentar ahora en todos lados se enseña, es muy común. Creo que la mayoría de los cristianos que lleven más de un año al menos la manejan. La idea de que Dios tiene dos tipos de revelación: la revelación natural de la creación, de cada átomo, cada célula, cada ser humano, cada criatura, cada piedra, ¿no? Toda la creación revela al Señor, revela a un diseñador y nos revela también el propósito que Dios le dio a esa creación, a esa criatura en particular. Como también, vamos a ver más adelante, nos revela las consecuencias del pecado, porque vemos también en la creación, vemos también en la realidad que hay cosas feas, hay cosas duras, y se nos revelan, se nos vienen y nosotros quedamos así, que es lo típico que presentan los ateos. Dicen, ah, viste, si existiera un Dios, no habría eso. No entienden nada, o sea, son necios que hablan de cosas que no comprenden porque están ciegos, ¿verdad? Están muertos espiritualmente. Pero nosotros, entendiendo lo básico que más o menos vamos a manejar en este manual, vamos a poder dar cuenta de todas esas cosas. Pero aquí lo principal es dejar en claro que existen dos tipos de revelación. La revelación que Dios da general de toda su creación, la criatura, ¿verdad? Cada átomo, cada célula, incluso cada pensamiento del ser humano, todo, el lenguaje, la acción del ser humano, la- su comunidad, sus relaciones interpersonales, la familia, las criaturas, como los animales, ¿verdad? El agua, el cielo, la tierra, las montañas, todas las cosas nos revelan a Dios. Nos enseña el Salmo 19, nos muestra la gloria de Dios. Pero también hay una revelación específica y necesaria. ¿Por qué? Porque la creación viene de un agente ético-moral, de Dios nuestro Señor, de una persona. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y es un agente moral, ético. De modo que necesitamos una revelación específica de la ley y palabra de este Rey soberano que lo gobierna todo y que nos ha puesto a nosotros, los seres humanos, como vamos a ver en capítulos posteriores, eh, nos ha puesto como vicerregentes, como gobernadores de este mundo, para ejercer dominio y gobernar este mundo bajo la ley y el pacto de Dios nuestro Señor. Entonces, si no tuviéramos esta revelación, seríamos huérfanos cósmicos, abandonados a nuestras propias conjeturas falibles, que es lo que le pasa a los hombres que niegan al Dios Trino y niegan su palabra. Y bueno, ahí hay teorías ahí para elegir. Todas miles algunos dicen no, que la ciencia ya ha tenido la palabra última. No, la ciencia no dice nada, de más, la ciencia no existe en el sentido eh, personal, como si es una persona que se llama ciencia y que nos dice algo, no nos dice nada. Un montón de personas estudiando la realidad y como la realidad, ya vamos a ir aprendiendo de esto, la realidad nos revela, ¿no?, la voluntad de Dios, el propósito que Dios le dio a esa realidad en sí que se está estudiando, a esos hechos. Claro que se pueden obtener verdades, ¿verdad? Limitadas, por supuesto, pero se obtienen verdades a través de someternos a la realidad en la que vivimos, la realidad establecida por Dios, una realidad racional, una realidad lógica. Nos ceñimos, ¿verdad?, a, a cómo actúa la realidad, vamos a obtener conocimiento. Ya vamos a meternos en eso. Entonces, pero la gloriosa verdad del cristianismo es que Dios ha hablado, no se ha quedado en silencio. Su palabra revelada a nosotros es la Santa Biblia. También, como hemos dicho, es la creación misma. Por ejemplo, yo tengo un pasaje, Salmo, no, era el Salmo 19, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos
comentado. El Salmo 19 que nos muestra la revelación de Dios en la naturaleza, en la creación. Primer punto, la naturaleza de la Escritura, la palabra expirada de Dios. Y uno me van a decir, a ver, Joseph, te equivoqué. La, la palabra que usa la Biblia es inspirada. ¿Ya? La traducción literal es expirada de Dios. Yo pienso que los traductores de la Reina Valera 60, cuando pusieron inspirada, creo yo, estoy hablando desde la ignorancia de las decisiones que tomaron los traductores, creo yo que estaban viendo desde la perspectiva de la palabra escrita. Es como que en la palabra escrita, Dios inspiró y introdujo esa palabra. Pienso de alguna manera, o a lo mejor lo estaban viendo desde la perspectiva de los escritores humanos, ¿ya? Y por eso pusieron inspirada, pero en realidad la palabra en griego es expirada. Veamos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un comentario así súper general, no debemos entender este texto como si estuviera dirigido para que el hombre pueda entender todo lo que tenga que ver con la religión cristiana, reduciendo la religión cristiana a lo que el humanismo la ha querido reducir, ¿verdad? A un culto pietista y privado, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver con la realidad o con la sociedad, como mi cosa personal. No, no se refiere a eso, se refiere a la totalidad. Es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Pero a lo que queríamos ir es a que cuando dice toda la escritura es inspirada, esa palabra traducida como inspirada, la verdad es que el griego es la palabra theopneustos o theopneustos. Esta es una palabra compuesta de dos palabras. Theos, Dios, que significa por supuesto Dios, y neo, peneo, esa es la idea. Peneo, que significa respirar o soplar, como respirar. ¿Entiendes? Por eso que la traducción verdadera debería ser expirar. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo afirma que toda la escritura es theopneustos, está declarando de la manera más enfática posible que la Biblia es literalmente exhalada por Dios. Su origen, su fuente, es Dios. Y por tanto, como decimos que su origen y su fuente es Dios, tiene la perfección de Dios. Porque si decimos que la Biblia se equivoca, inevitablemente tenemos que concluir que Dios se equivoca. ¿Ya? Y ahí ya tenemos problemas graves según lo que hemos estado viendo en el capítulo 1 de este manual, ¿no? La Biblia no es un libro escrito por hombres acerca de Dios, ¿no? Es el libro de Dios escrito a través de hombres, Dios usando a hombres como instrumento. El apóstol Pablo declara así su naturaleza, como lo hemos leído en 2 Timoteo capítulo 3. La palabra griega inspirada por Dios es theopneustos, como hemos visto acá, y que literalmente significa exhalada o inspirada por Dios. Esto significa que las palabras de la Biblia son el mismo aliento de Dios. Así como nuestras palabras se originan en nosotros y llevan nuestra autoridad falible, la palabra de la Escritura se origina en Dios y lleva su autoridad absoluta e infalible. Ahora uno se podrá preguntar, a ver, pero, y esto es una duda que puede existir, ¿no? Puede existir, puede ser maliciosa como también ser sincera, pero yo veo claramente que las escrituras fueron escritas por hombres. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que debemos entender es lo que más o menos tocamos en el capítulo anterior, la distinción creador-criatura. Dios trasciende a la criatura, está por encima de eso, o totalmente otro, ¿verdad? Y él ha determinado, creado, predestinado, definido a la criatura. Y ha determinado que el hombre sea causa, es cierto, somos causa, por tanto podemos tener una libertad como criaturas, nivel de criaturas, no como Dios, ¿no? Al fin y al cabo nuestra libertad está determinada, definida por Dios nuestro Señor. Creo que lo conversamos en el capítulo 1, si no ya vamos a hablarlo más a fondo más adelante. En ese sentido, Dios establece
al hombre, lo predestina y establece al mismo tiempo su libertad. En ese sentido, y de una manera, por supuesto, que es misteriosa para nosotros, porque nosotros no podemos adentrar en la, digamos, en la persona de Dios, no podemos trascender a nosotros mismos como criaturas, ¿verdad? Dios usa a estos autores, los usó, el Espíritu Santo, les inspiró su palabra, ¿no? Ahí en ese sentido sí les inspiró, les exhaló y inspiró su palabra. Y lo dirigió de tal manera que no afectó su voluntad, la voluntad de ellos, no afectó la cultura, el lenguaje que tenían, la forma de pensar que tenían, dirigió todo de tal manera, como Dios nuestro Señor dirige en su providencia toda la creación y la mantiene, ¿no? Y no hace que vivamos en un caos total, la dirigió de manera especial a esos hombres que escribieron la palabra de Dios, de tal manera que llegaron a escribir exactamente lo que Dios había determinado que se escribiera. Y para esto, por supuesto, nosotros lo debemos recibir con la fe. Creemos que es así, ¿no? Lo confesamos, creemos que es así, y no podemos tener, digamos, ¿cómo decirlo?, evidencia de ese hecho, que podamos decir, mira, aquí tenemos evidencia de que pasó esto porque sacamos una foto, porque no se puede, porque Dios se trasciende y nosotros no lo podemos manipular en el sentido de tomar y someterlo a prueba y estudiarlo, no se puede hacer eso, ¿no? Pero sí lo podemos comprobar de manera indirecta. ¿En qué sentido? Comprobar eh, al ver las escrituras, al leerlas, son perfectas, son maravillosas. La escritura de verdad, uno cuando la lee, uno ve en ellas un autor que trasciende a los autores humanos. Y el que no ha experimentado eso es porque, bueno, no ha sido transformado su entendimiento, lamentablemente. No lo puede ver. Lo cual no quiere decir que no se pueda defender racionalmente. Claro que se puede defender racionalmente esta declaración de que la escritura es perfecta, inerrante, ¿verdad? Infalible, ¿no? Que hayan mentiras con las que acusen a las escrituras y que se hagan estratagemas para desprestigiar la escritura, eso es otro tema. Y todas ellas han sido contestadas, todas ellas han sido demostradas como falsas, pero lamentablemente esas demostraciones después quedan como atrás, como olvidadas, pero se recuerdan las acusaciones y se mantienen esas acusaciones cuando ya han sido refutadas. ¿No? Es como cuando alguien, no sé, algún artista o famoso es acusado de pedófilo en algún momento, ¿no? Y no lo fue nunca. Creo que le pasó a un actor chileno acá en Chile. Y en realidad nunca hizo eso, fue digamos, una difamación. Lamentablemente queda manchada su imagen. Y aunque se haya demostrado en una defensa y una demostración de hechos que nunca fue lo que le acusaron, nunca lo hicieron, esa defensa y esa demostración como que queda en el olvido y queda la mancha. Y las personas tienden más a recordar la acusación que la demostración de falsedad. Lamentablemente es así cuando buscamos desprestigiar a una persona que nos cae mal o lo que sea. Es lamentable, es la lógica del ser humano, ¿no? Y eso pasa con las escrituras, lamentablemente. Los hombres que escribieron la Biblia no fueron autómatas, por supuesto, sino que Dios el Espíritu Santo obró soberanamente a través de sus personalidades, estilos y circunstancias para producir exactamente las palabras que Él quería, como lo enseña segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, que dice así: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El griego, que dice hiponeumatos hagio, peromenoi, que se traduce como siendo llevados por el Espíritu Santo. Esa es la clave de este tema. La palabra fenómeno ahí es un participio pasivo del verbo pero, que significa llevar, transportar. O sea, en su providencia Dios, sin afectar la voluntad, sin que como que diga alguien, oh, se pone en trance y pierde el control. No, Dios dirigió todo porque Él es el que creó todas las cosas. Y esta es la clave para entender estos fenómenos que estamos tratando de explicar. La clave es entender la distinción creador-criatura.
que el Creador trasciende y Él tiene el absoluto control sobre la criatura. Y por eso que como cristianos debemos afirmar la predestinación, pero entenderla bíblicamente, no entenderla de manera determinista. No, no somos robots, no somos autómatas. Es lo que dice la Biblia. La Biblia establece la total predestinación de Dios y al mismo tiempo la libertad del hombre, una especie de libre albedrío, pero como criaturas, ¿no? A nivel de criatura, no a nivel de creador, podemos ponernos al mismo nivel. Rushduni lo dice en su teología sistemática, que el hombre es causa, por tanto es libre, es causa de cosas, puede tener decisiones, tomar decisiones, en virtud de que Dios lo ha creado y determinado soberanamente, lo ha predestinado así, lo ha determinado de esa manera. El hombre es causa, pero causa secundaria. La causa primaria es Dios. ¿Ya? Entonces, ahí, con la distinción creador-criatura, se establece que Dios es la causa primaria, la que establece que el hombre sea causa secundaria. Y de ahí es que podemos hablar de que el hombre tiene libertad y posibilidad de decidir, de tomar decisiones, ¿verdad? De decir que no, de decir que sí, pero en el marco de la predestinación de Dios. Lo contrario, y creo que lo comentamos en el capítulo 1, lo contrario sería estar sujetos a azar. El hombre perdería su verdadera libertad, perdería responsabilidad alguna y perdería libertad alguna de tomar decisiones, porque estaríamos sujetos al azar mismo, a miles de millones de causas. Seríamos solo efectos. Posible ser una causa en un mundo del azar. Es imposible. Por tanto, es necesario que Dios sea soberano en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, eh, aquí había hecho un comentario, dice, la imagen que evoca es la de un barco en vela en el mar, la de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. El barco tiene su propia estructura, su propio timón, pero no puede moverse por sí mismo. Es el viento el que llena sus velas y lo lleva en una dirección específica. El viento que determina, ¿verdad? Pero también el barco tiene su timón, por decirlo de alguna manera análoga, recordando, como lo hablamos en el capítulo 1, las analogías siempre tienen problemas, siempre tenerlo claro. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo las opiniones falibles de Moisés, Isaías o Pablo o cualquier otro autor bíblico. Estamos leyendo la mente infalible de Dios mismo, quien dirigió a Moisés, a Isaías, a Pablo, a Pedro, a Lucas, ¿no? a Juan, a escribir lo que están, particularmente en una obra de gracia y de soberanía de Dios. Lo que primero fue lo que Dios había determinado y predestinado que se hiciera como su palabra, que haya quedado clarísimo eso. Y un texto más que me gustaría citar, creo que no lo cité en este capítulo, es el de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dígame, ¿qué libro reclama este poder? El único es la palabra de Dios. O sea, solo hay dos opciones. O le decimos que tiene razón o nos está mintiendo. Y si nos está mintiendo, no es una palabra confiable. Esa es la alternativa que tenemos, ¿no? Pero gracias damos a Dios de que es la revelación de nuestro Señor. En griego, la palabra viva es son, que indica una vida continua y activa. Es la necesidad de que nosotros vivamos en la palabra de Dios, leyéndola. No es letra muerta, sino un organismo espiritual que respira la vida de Dios. La palabra eficaz es energía, de donde obtenemos la palabra energía. Significa que la palabra tiene un poder inherente para obrar y cumplir su propósito. De ahí viene la idea de que la palabra de Dios es infalible. Vamos a agregar esta cosa al capítulo 2, una revisión que hagamos más adelante de este manual. Segundo punto, la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras. Es importante también afirmarlo porque estamos declarando que esta palabra de Dios, nada de Dios, no tiene error.
puede ser falible. De lo contrario, ya no tendríamos confianza alguna. ¿Cómo saber qué parte es la palabra de Dios y qué parte es opinión humana? Posible discernir, ya sería lo mismo. No habría ningún método infalible que nos permita determinar qué es palabra de Dios y qué no. ¿Bien? Y además de que caeríamos en una contradicción. Hay un método infalible que nos permite determinar qué es palabra de Dios y qué no. Entonces, habría un método que está por encima de Dios. Resulta que el método es Dios mismo, su palabra. Nosotros nos sometemos a él. El método en el sentido de su autoridad, la autoridad misma. Es por eso que cuando vamos a ver, ya lo vamos a conversar más adelante, la tradición protestante o reformada, o cristiana en realidad, porque es una visión cristiana, existe lo que se ha denominado la analogía de la... se me va la palabra. La analogía de la... se me va el concepto teológico, pero no sé por qué se me fue. Eh, la analogía de la fe, eso era. Analogía de la fe es la idea de que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hay pasajes que son medio oscuros, debemos recurrir a otros pasajes más claros donde el Espíritu Santo nos haya revelado acerca de esos temas, pero de manera más clara para poder entender esos otros pasajes más oscuros. Porque la Biblia solo se interpreta a sí misma en el sentido de que la autoridad infalible para interpretar la Biblia es la Biblia, no el Papa ni los, el colegio de sacerdotes de la Católica Romana o los pastores en una iglesia supuestamente reformada, ¿no? Que son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios, según ellos. Es la Biblia la que interpreta la Biblia. Por supuesto que nosotros tenemos la responsabilidad de tener una formación, de esforzarnos, de estar formados para poder interpretar las escrituras correctamente, y por supuesto que esto no niega tampoco de que Dios haya entregado maestros para que nos permitan entender mejor las escrituras y armarnos, formarnos, para que nosotros podamos entenderlas por nosotros mismos. Ese es el fin, llegar a entenderlas por nosotros mismos, porque las escrituras fueron escritas para ti, para mí, no para el pastor para que te la lea a ti, ni para que me la lea a mí. ¿Entiendes? Entonces, vamos a pasar a la infalibilidad y la inerrancia de la escritura. Debido a que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, y debido a que Dios es un Dios de verdad que no puede mentir, versículo 1, versículo 2, 6, versículo 18, se deduce necesariamente que su palabra es completamente verdadera y digna de confianza en todo lo que afirma. A esto nos referimos con los términos infalibilidad e inerrancia. Pero, ¿qué es infalibilidad? Pues infalibilidad significa que la escritura no puede fallar en su propósito, por el cual ha sido entregada. Es incapaz de errar o de engañar. Es absolutamente eficaz y, por tanto, cumplirá todo lo que Dios se propone con ella. Enseña Isaías capítulo 55, versículo 11. Y vamos a decir algo. ¿Qué queremos decir con inerrancia? Significa que la escritura, en sus manuscritos originales, está completamente libre de error. Esto se aplica no solo a los asuntos de fe y moral, sino a todo lo que toca, ya sea historia, geografía, ciencia, genealogía, eh, epistemología, eh, por ejemplo, metafísica. ¿No? La metafísica cristiana está en las escrituras, no necesitamos construir la parte de las escrituras, no necesitamos a Aristóteles para obtener una metafísica cristiana. No contiene errores de hecho ni contradicciones. Eso mismo afirmó la inerrancia hasta en el más mínimo detalle de las escrituras cuando dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículo 18. La infalibilidad de la inerrancia están ahí inherentemente en esa declaración. El hombre de nuestra época, en su orgullo, quiere sentarse a juzgar la Biblia, como si fuese Dios, a juzgando las palabras de Dios, poniendo a Dios en el tribunal, porque si uno juzga la Biblia, yo de a ver si son verdaderas o no, a ver si, si, eh, si se equivocan o no, o juzgarla, o incluso emitir un juicio diciendo que no son la palabra de Dios, que son mentiras o lo que sea, lo que se está haciendo es juzgando a Dios, y por tanto poner a Dios en el tribunal y al hombre
¿verdad? Perdón, al Dios en el estrado y al hombre en el tribunal sentado ahí en el trono juzgando a Dios. La imagen es la, vamos a ver más adelante, el principio del pecado, el principio del pecado original. El hombre entonces de nuestra época y de toda época prácticamente, en su orgullo, quiere sentarse a juzgar la Biblia, aceptando las partes que le gustan y desechando las que, como Marción, que Marción ya muy tempranamente, en el siglo segundo, tercero, no recuerdo bien, en, prácticamente mutiló toda la palabra de Dios, la sacó toda y se quedó solamente con algunas cartas del apóstol Pablo. Primero decía que solo el apóstol Pablo era el único que entendía el cristianismo. Y después decía, en algunas partes el apóstol Pablo se equivocó y por tanto se quedó con algunas partes de los escritos de Pablo. Pero la posición cristiana es la inversa. La Biblia nos juzga a nosotros y no nosotros a ella. Es el principio del que uno se acerca a la escritura, es el principio de fe. Es el estándar absoluto por el cual toda afirmación, toda filosofía y toda cultura deben ser evaluadas. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Ya lo hemos leído. Tercero, y no sé si terminar acá. Sí, mejor voy a terminar aquí, voy a continuar en otro video para que sepan. Voy a continuar inmediatamente, pero lo voy a partir hasta acá, voy a tenerlo. Y nos vemos a continuación en el próximo video para que no se alargue tanto el video. Saludos, un abrazo, que Dios les bendiga.